Y ayer a la noche tarde finalmente el gobierno envió al Congreso Nacional el proyecto para la modificación de ganancias, lo que marcaría el regreso de este impuesto para unos 800.000 trabajadores. Andrea. El salario no es ganancia, solía rezar el exministro de Economía. Quizás por eso le cambian el nombre, si ahora con una cuestión retórica o semántica, si ustedes prefieren, se llamará impuesto a los ingresos personales. ¿Quiénes van a pagar si esto tiene vía libre? Bueno, los solteros con sueldo bruto a partir de 1.250.000 pesos. Es decir, cambia el mínimo no imponible acá, ¿sí? Y los casados con hijos con un sueldo bruto a partir de 1.590.062 pesos. Hasta ahí lo que tiene que ver con el sueldo. No se olviden después que empieza todo lo que tiene que ver con deducciones. Por eso vamos a pasar a la siguiente información. Y con esto, ¿no? Porque tiene características diferentes a lo que conocíamos anteriormente, ¿no? Hasta que se modificó el impuesto y que estos 800.000 trabajadores dejaron de pagarlo. Al menos una característica diferente en cuanto a no estar tan pendiente de eso de que llamamos el piso y estar más pendiente de las escalas. Escalas que van a ir del 5% al 35%. Vamos a tratar de darles un ejemplo. Una persona que tenga una ganancia acumulada, y cuando decimos ganancia acumulada hablamos de todo el año, ¿sí? Claro, porque es un impuesto anual. Exacto, Más una allá ganancia acumulada de mensualmente el descuento, 909.000 pesos va a pagar el 5%, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que tenga una ganancia acumulada que vaya de 1.818.000 a 2.725.000 va a pagar el 12%. Y así sucesivamente. Tenemos escalas del 19, del 23, hasta del 35%. ¿Quién podría volvería a recuperar la progresividad? ¿Quién podría pagar una escala del 35%? Alguien que gane mucho, mucho. Alguien que gane no menos de 14 millones de pesos mensuales. Me quiero detener un segundo en esto, para tomar este ejemplo, que es el básico, porque ustedes piensen, un trabajador soltero que gane 1.250.000 pesos, a partir de ahí, ganancias. ¿Pero cuánto de ganancias? Bueno, ese 5% se le va a calcular en función de esa ganancia acumulada, que es lo que ganó durante el año menos lo que pudo descontar. ¿Sí? Acuérdense que uno puede descontar, bueno, si estás casado, cónyuge, la cuestión de los hijos, colegios, prepagas, servicios médicos. Por eso es importante que ahora todos los contadores se pongan las pilas y empiecen a ver cuánta una persona puede llegar a deducir. Hasta acá la cuestión de las escalas. Por esto dicen los tributaristas que es bueno porque es progresivo. Vamos a la siguiente información. Bien. El aguinaldo. Tema. Bueno, el aguinaldo va a quedar exento, ¿sí?, del pago del impuesto a los ingresos siempre sobre personales. la base del sueldo, de lo que percibís, ¿no? Estábamos hablando anteriormente, no de la ganancia en sí, sino del sueldo. La ganancia es el sueldo, decíamos, todo lo que vos ganaste menos lo que vos gastaste. Por eso decíamos, importante lo que vos puedas presentar como deducción. Está bien. Si vos ganaste tanto durante el año, pero pudiste deducir de toda esa ganancia tanto, es decir, de todo ese ingreso tanto, eso es la ganancia. El aguinaldo. El aguinaldo. Exentos quienes ganen en bruto hasta 1.250.000 pesos, esos sueldos no van a estar alcanzados por el impuesto en el pago del aguinaldo o en el cobro del aguinaldo, mejor dicho. Y también hay algo que tiene que ver con los bonos por productividad que muchas empresas dan. Sí. En este caso van a quedar exentos esos sueldos de pagar el impuesto por esos bonos cuando el sueldo en bruto sea menor a 2,5 millones de pesos. La última información tiene que ver con que esto también cambia. Las actualizaciones ahora eran semestrales, ahora van a ser trimestrales, en base a las variables del IPC. La duda es a partir de cuándo se podría empezar a aplicar esto. Claro, bueno, y recordar que esto es un proyecto de ley que se envía al Congreso y que, por supuesto, como tal, todavía no está vigente, ¿no? Por y que supuesto. puede llegar a sufrir modificaciones también. Hablamos con un tributarista que nos intenta explicarnos, a ver, si esto es bueno, pagar impuestos nunca es bueno, pero según su mirada,
realmente acá hay una forma más progresiva de aplicar el ahora impuesto a los ingresos personales. ¿Qué deducimos? Si sos casado, bueno, el cónyuge deduce 2.200.000 por año, o sea, ya resta 2 millones y pico, 1.100.000 por cada hijo, que serían 2 millones más para deducir. Va al colegio, deducir la cuota del colegio. Obra social, deducirse la obra social. Servicios de casas particulares, lo puede deducir. Después ponele que contrataste una enfermera, un monotributista, un profesional, no sé, un plomero, que te da una factura de monotributo, descuenta, empieza a restar, a restar, a restar, a restar, llegás a fin de año, haces bien las cuentas y evidentemente ganancia no es como dicen todos, es progresivo, del 5% al 35% depende cuánto te quede en tu bolsillo de impuesto a las ganancias. Un casado con hijos gana 1.600.000, ya está, pasó el piso, paga ganancia, no paga el 35%, paga lo que tiene que deducir, porque ese tipo va a tener que descontar 2 palos del cónyuge y 2 palos de los 2 hijos. Ya tenés 4 millones para descontar ahí. Entonces ahí ya baja el piso. No pagaría. O sea, todo depende. Si después tiene un sueldo de 3 millones, bueno, ahí se te complicó. Pero todo empieza a deducir. Vos pensás que ganancias es lo que te entra menos los que salen. Te entró 10. Gastaste 9, te queda 1. Sobre ese 1 pagás un porcentaje progresivo del 5 al 35%. Depende de lo que te quede. Bueno, ahí está entonces la explicación de un tributarista respecto de lo que se viene. Hay quienes dicen, Ismael, volvemos a compartir este segmento con vos, que esto sería más progresivo, no de lo que rige actualmente, sino de lo que regía antes de la reforma de Sergio Massa, donde, bueno, con un sueldo que no era de millonario, terminabas pagando una alícuota muy alta, la tope. O sea, respecto del 2023, claro, decís vos. Bueno, ahí viene el tema. La liquidación final del año 2023 se realiza a mitad del 2024. Y el problema que hay, el cálculo es bastante complejo. ¿Por qué motivo? Porque durante el 2023 hubo varios pisos salariales. Arrancó en 404.000 pesos. Después subió a 530.000, después a 700.000 y después a 1.980.000. Entonces, hay que ver exactamente cómo quedó cada uno de los trabajadores respecto de esos pisos salariales para poder hacer el cálculo final. Y eso llevó a que en el último trimestre del año, gente que tuvo retención de ganancias estuviera obligado a hacer una devolución del impuesto, claro, cosa que efectivamente, bueno, uno lo vio reflejado, porque aparte decía, hay que dejar reflejado que hay una devolución de acuerdo al decreto tal y de acuerdo al decreto tal. Entonces, el cálculo final es complejo. Lo que sí se puede decir es lo siguiente. Hoy hay en vigencia una ley que fue aprobada por el Congreso Nacional con el voto de Javier Milei. Sí, muy beneficiosa para los trabajadores que antes pagaban ganancias. Claro, donde dice hasta 2.340.000 no pagan ganancias. Exacto. Ahora lo que se hace es bajar ese mínimo a 1.350.000 aproximadamente. Por eso bruto. Ismael pasa de 80.000 personas que lo pagan hoy a 800.000 personas. Exactamente, por eso hay. O sea que para ese tramo, respecto de lo que votó el Congreso el año pasado, va, en lugar de tener una exención total, va a tener distintos pagos que tienen que ver con esos porcentajes que recién estuvo en la placa y que puede llegar, depende de... Yo acá tengo un cuadrito, pero sí, para no aburrir con números, que puede ahora, llegar Ismael, a ser... muchos se preguntan, como ganancias es un impuesto anual, ¿puede ser que tenga que devolver plata, que se pueda hacer retroactivo esto si supongamos... Porque ahora está enfrascado el gobierno en la ley ómnibus y esto se termina aprobando, no sé, en abril, mayo, junio, mitad de año? No, en principio regiría a partir del momento en que es sancionado y publicado en el boletín oficial. ¿Por qué motivo? Porque si se hace retroactivo al 1 de enero, porque el impuesto es anual, ¿cuál sería el problema? Que de golpe, en mayo,
Tenés que pagar lo que no pagaste. Te descuentan enero, Dejas el lo que no sueldo ahí. pagaste en enero, febrero, marzo, abril, más lo de mayo, y entonces ahí entras en Le una... pedís el CBU a la FIP y le transferís un poco más de plata del Claro, entonces creo, porque vuelvo a señalar, hay un dictamen de mayoría, hay dictamen con disidencias en algunos puntos, pero en principio sería, lo cual sería lógico y razonable, Sí. que rija a partir Del de la momento. sanción en el boletín oficial para evitar que, bueno, te tengan que descontar 4 meses completos seguidos si se sanciona, por ejemplo, en el mes de abril. No sé si está claro esto. Perfecto, muy bien. Perfecto. Ahí decía solteros y casados. ¿Y los divorciados que pagan o no pagan ganancias? ¿Eso te preocupa personalmente a vos? Y hay que saberlo. Por la... No, cuando quiere decir soltero significa lo siguiente, es el Sí. contribuyente con hijos o sin Claro. hijos. Claro, sí, sí. Claro. Por lo tanto, el divorciado tiene que ver, tiene hijos menores de edad y entonces, bueno, en ese caso... Divorciado o puede- divorciada también, ¿no? Sí, sí, en ambos casos. En ese caso tiene la posibilidad de hacer deducciones por los hijos. Algo Conviene también- estar casado, les aclaro, por el ¿Cómo? tema impositivo, conviene estar casado, ¿no? No cambia la Ah, cuestión ok, ok. porque uno puede, casado o no casado, puede deducir los hijos. La novedad, también eso que dificulta más el cálculo, es que se va a poder incorporar en el ejercicio 2024, si se aprueba este proyecto de ley, que se pueda deducir una parte pequeña, pero una parte importante, al fin, que tiene que ver los gastos escolares, Sí. las prepagas, personal doméstico. Bueno, alquileres estaba, pero ahora no hay que declarar los alquileres en la FIP. Por eso, no, pero digamos, vamos a ver cómo se registra el tema de alquileres. Pero con esto quiero decir que no es que se deduce del impuesto, se deduce un porcentaje de Claro. la base imponible del impuesto, lo cual también puede llevar a un pequeño alivio y por eso las diferencias que hay entre lo que pagaría un soltero o divorciado sin hijos Sí. respecto de un casado con hijos. ¿Estás más tranquilo? Está claro. Está claro. Ismael, muchísimas gracias. Ok.